Antes de que existieran los imperios, antes de que la Iglesia decidiera qué era sagrado y qué era blasfemo, había algo más antiguo moviéndose en la oscuridad. No era un dios. No era un demonio. Era un espejo. Un símbolo que aparece donde el poder es más fuerte y donde el miedo es más profundo. Durante más de 7 siglos, ha atravesado guerras, inquisiciones, logias secretas y revoluciones. Han intentado enterrarlo, ridiculizarlo, desecharlo como mito. Pero algunas verdades no mueren. Solo cambian de forma. Y esperan a que alguien las vuelva a mirar. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Estás a punto de entrar en un expediente que nunca estuvo destinado al público. Un archivo que conecta templarios, alquimistas, sociedades secretas y algo que nunca dejó de observarnos. Bienvenido a ArchiveX. Aquí no repetimos la historia oficial. Aquí abrimos los archivos que otros cerraron, seguimos los símbolos que otros ignoraron y hacemos las preguntas que nadie quiere responder. Si estás preparado para descender a la parte de la historia que fue deliberadamente borrada, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar la forma en que lo miras. Hay verdades que no comienzan en el punto donde la historia cree haberlas registrado, sino en un lugar mucho más profundo, un territorio que no se puede fechar ni clasificar. Verdades que no pertenecen al pasado, sino a una corriente más antigua que los reinos, más antigua que los templos, más antigua incluso que el propio lenguaje. Verdades que, cuando se mencionan, despiertan ecos que la razón no puede contener. Antes de que existieran los imperios, antes de que la Iglesia decidiera qué era sagrado y qué era prohibido, antes de que la humanidad aprendiera siquiera a nombrar sus miedos, ya había algo moviéndose bajo la superficie del mundo. Algo que nunca tuvo rostro fijo, ni forma estable, ni nombre definitivo. Una presencia que se manifestaba donde la luz y la sombra se rozaban. Una fuerza que algunos llamaron conocimiento. Otros, tentación. Otros, simplemente, el espejo. No tenía templo. No tenía oración. No tenía culto. Solo tenía un propósito: revelar. Y el ser humano, desde sus albores, ha temido ser revelado. Por eso la historia lo ha perseguido, lo ha deformado, lo ha llamado demonio, ídolo, herejía. Pero ninguna de esas palabras lo contiene. Lo único que lo ha contenido, alguna vez, ha sido el silencio. Ese silencio se rompió la noche del 13 de octubre de 1307, en París. Era otoño. La lluvia había empapado las calles estrechas y empedradas del barrio del Temple. Las antorchas de los guardias del rey dibujaban sombras alargadas que se deformaban con el viento. Las puertas se abrían bruscamente. Los caballeros eran arrastrados fuera de sus habitaciones. Algunos aún estaban dormidos. Otros rezaban. Otros simplemente sabían que ese día llegaría. Las acusaciones eran grotescas: idolatría, sodomía, pactos con entidades no humanas. El rey las necesitaba para justificar la caída de una orden que había acumulado más poder del tolerable para cualquier monarca. La Iglesia las necesitaba para justificar siglos de sospecha hacia esos hombres cuya disciplina desbordaba los límites del dogma. Pero ninguno de ellos sabía la verdad completa. La verdadera razón detrás del exterminio no se encontraba en documentos oficiales, ni en deudas financieras, ni en rivalidades políticas. La razón estaba escondida bajo piedra, bajo tierra, en un lugar donde la luz no llegaba y donde el tiempo se detenía. Bajo el Templo de París. Un laberinto de cámaras, túneles y salas excavadas mucho antes de que los templarios existieran. Nadie sabía quién las construyó. Nadie sabía por qué.
Algunas teorías hablaban de fundaciones romanas, otras de estructuras precristianas, pero ninguna explicación encajaba completamente. Las proporciones eran extrañas. Los ángulos no obedecían a la arquitectura humana. El aire allí abajo tenía un peso distinto, como si fuera un recuerdo condensado. Los templarios no construyeron estas cámaras, las heredaron. Y en ellas encontraron algo que no debió haber sido encontrado. No era un tesoro. No era una reliquia. Era un concepto hecho presencia. Durante décadas, rumores circularon entre iniciados. Algunos aseguraban que, en la sala más profunda, había un pedestal de piedra negra, pulida hasta lo imposible. Una piedra que no pertenecía a la región, ni a ninguna región conocida. Y sobre ella, algo. ¿Qué era ese algo? Aquí comienza la fractura. Algunos afirmaron haber visto una cabeza tallada. Otros, un rostro humano. Otros, nada, solo un vacío que parecía observarlos desde adentro. Otros decían que no vieron un objeto, sino un pensamiento materializado, una idea atrapada en forma. Pero todos coincidían en un detalle inquietante. No tenía ojos. Tenía presencia. Una presencia que no juzgaba, no pedía, no exigía. Solo revelaba. Los templarios nunca adoraron este símbolo. Eso es un error repetido por quienes escribieron la historia desde la superficie, sin descender. Ellos no eran devotos, eran exploradores. Exploradores de una frontera que separaba la mente del espíritu, la luz del vacío, la identidad de la sombra. Algunos caballeros, en rituales secretos, descendían a la cámara para enfrentarse a aquello. No como un dios, sino como un espejo. Tocaban el pedestal con ambas manos, cerraban los ojos, respiraban profundamente y esperaban. Lo que ocurría en esos momentos marcó para siempre el destino de la orden. Unos describieron visiones de fuego que no ardía, de ciudades que nunca existieron, de rostros multiplicados que emergían de sí mismos. Otros sintieron un frío que no helaba la piel, sino los recuerdos. Otros lloraron sin razón aparente, como si una memoria antigua se hubiese quebrado dentro de ellos. Otros cayeron al suelo, incapaces de soportar lo que habían visto. Ninguno de ellos describió demonios. Ninguno habló de adoración. Todos hablaron de revelación. La revelación de algo que la humanidad no estaba preparada para aceptar. La sombra no está afuera, está dentro. La Iglesia controlaba la moral, la culpa, la confesión. Construía su poder sobre la idea de que el mal acechaba más allá del hombre. Pero este símbolo enseñaba lo contrario. El verdadero abismo estaba en el interior. Y enfrentarlo no requería sacerdotes, ni intermediarios, ni dogma. Requería valor. Requería desprendimiento. Requería romper las defensas que la mente construye para sobrevivir. Para la Iglesia, eso era intolerable. Para el rey, eso era peligroso. Para el mundo, eso era inadmisible. Y por eso el templo debía caer. La noche de la redada, los inquisidores entraron en las cámaras subterráneas. Llevaban antorchas, agua bendita, medallas, cruces. Algunos temblaban más de lo que intentaban disimular. Habían escuchado historias. Habían leído confesiones arrancadas durante la tortura. Creían saber qué encontrar. No estaban preparados. Un escriba anónimo, cuyo testimonio nunca se publicó oficialmente, describió lo siguiente. Las antorchas se apagaron solas, no por viento, no por humedad, como si alguien soplara desde dentro de la piedra. Otros guardias reportaron haber oído una vibración baja, casi imperceptible, como el murmullo de una respiración dormida.
Uno afirmó que el aire parecía apretarles el pecho. Otro dijo haber sentido un pensamiento que no era suyo. Cuando finalmente llegaron al pedestal, lo encontraron vacío. Lo que había allí había desaparecido. No había rastro, ni marca, ni señal. Solo ausencia. Una ausencia más inquietante que cualquier objeto. Si la estatua o símbolo nunca existió, ¿qué habían visto los caballeros? Si era un objeto fijo, ¿quién lo movió? Si no era físico, ¿cómo podía desaparecer? La respuesta que los investigadores reales nunca se atrevieron a escribir es la misma que resuena a lo largo de los siglos. Lo que se llevaron no era algo. Era una idea. Una idea capaz de abrir la mente con la misma facilidad con que la rompe. Una idea que no pertenece a ningún tiempo. Una idea que se mueve. Tras el arresto de los templarios, el rey y la iglesia celebraron su aparente victoria. Quemaron a los líderes, expropiaron sus riquezas, desmantelaron sus fortalezas, disolvieron su estructura. Pero cometieron un error monumental. Confundieron la orden con su símbolo, la estructura con su esencia, el cuerpo con la sombra. Y el símbolo no desapareció. Migró. Mientras París ardía con hogueras públicas, un pequeño grupo de caballeros fugitivos cruzaba Europa en silencio, llevando consigo algo envuelto en una tela gruesa. No un objeto, sino una responsabilidad. Un legado que no podía caer en manos del poder. Un fragmento de conocimiento que podía destruir a cualquier institución que intentara poseerlo. Los registros oficiales dicen que estos fugitivos no existieron. Los registros no oficiales cuentan otra historia. Durante semanas, testigos en aldeas remotas dijeron haber visto hombres exhaustos viajando de noche, sin caballo, sin equipaje. Unos decían que cargaban un cofre, otros, un bulto irregular. Otros aseguraban que el bulto se movía ligeramente, como si respirara. Cuando alguien intentaba acercarse, los caballeros bloqueaban el paso. No hablaban. No amenazaban. Solo levantaban la mano en señal de advertencia. Era un gesto antiguo. Un gesto que significaba: más allá de aquí, no por ti sino por lo que llevamos. Su destino final fue Escocia. No porque fuera un lugar seguro, sino porque era un territorio en guerra. La Iglesia no tenía autoridad allí. El rey no tenía alcance. Y el hombre que lideraba la resistencia, Robert de Bruce, había sido excomulgado. Escocia era más que un refugio. Era una tierra liminal. Un borde entre mundos. Un territorio donde la tradición celta conservaba su propio entendimiento de la sombra, del espíritu, del umbral. Los templarios fugitivos llegaron como espectros. Nadie supo sus nombres. Nadie supo cuántos eran. Algunos decían 12, otros 7, otros 3. Los crónicas posteriores aseguran que no buscaban protección, sino una transición. Un lugar donde depositar lo que habían custodiado, o dejarlo desvanecerse en el paisaje. Pero la historia tenía otros planes. En 1314, durante la batalla de Bannockburn, las fuerzas escocesas derrotaron a los ingleses contra todo pronóstico. En el momento decisivo, varios cronistas describieron la aparición de jinetes desconocidos, armados pero sin estandartes, que cargaron con una precisión imposible. Los ingleses los llamaron sombras. Los escoceses los llamaron milagro. Los historiadores los llaman mito. Pero las fechas coinciden. Los patrones coinciden. Y la desaparición súbita de los fugitivos coincide con la victoria inesperada de Escocia. Después de la batalla se perdieron sus rastros. No quedaron nombres. No quedaron tumbas. No quedaron armas. Solo quedó el rumor de que habían dejado algo atrás. Algo que no podía morir, porque jamás estuvo vivo.
algo que empezaría un nuevo camino. Un camino que conectaría gremios de constructores, hermandades secretas, alquimistas, sociedades esotéricas y movimientos culturales durante los siglos siguientes. El símbolo no murió con los templarios. Se transformó. Y como toda sombra antigua, continuó su viaje. Esta es la primera parte de ese viaje. La parte donde la historia aún intenta comprender qué fue lo que realmente ocurrió bajo el templo de París. La parte donde la piedra negra aún conserva el eco de aquello que miró a los hombres desde su propio interior. La parte donde el mundo creyó que había ganado, sin darse cuenta de que apenas había comenzado. Porque algunas fuerzas no pueden confinarse a un pedestal, ni destruirse con fuego, ni capturarse en un nombre. Son más antiguas que cualquier orden, más profundas que cualquier dogma, más persistentes que cualquier imperio. Y una de esas fuerzas despertó aquella noche. Lo que ocurrió después, el éxodo, el renacimiento, el resurgimiento del símbolo en nuevas formases, donde nos adentraremos en la siguiente parte. Pero antes de continuar, recuerda esto. La historia se escribe desde la luz. La verdad se conserva en la sombra. Y ninguna sombra viaja sola. Cuando la historia oficial decretó la desaparición del temple, el mundo creyó que todo había terminado. Se cerraron archivos, se quemaron nombres, se borraron emblemas. Y durante siglos se repitió la misma mentira cómoda, que los templarios se extinguieron en una sola noche, devorados por la política, la deuda y la Iglesia. Pero la historia oficial desconoce algo fundamental. Las órdenes mueren. Las instituciones mueren. Los hombres mueren. Pero las ideas no siempre obedecen. Hay ideas que se aferran a la conciencia humana como si fueran raíces antiguas buscando nueva tierra donde crecer. Ideas que no pueden destruirse porque nunca fueron completamente humanas. Ideas que se trasladan a través de generaciones, camufladas en símbolos, rituales, geometrías y silencios. La segunda parte de este viaje comienza con ese traslado. Con ese éxodo silencioso que no figura en ningún archivo estatal, pero que dejó rastros en la memoria profunda de Europa. Un éxodo que no transportaba cuerpos, sino un concepto vivo. Tras la caída del temple, los hombres que lograron escapar no huyeron por miedo. Huyeron porque sabían que aquello que habían custodiado no podía caer en manos de ningún rey ni de ninguna iglesia. No porque fuera poderoso en un sentido común, sino porque era peligroso en un sentido interior. El símbolo, la presencia, el espejo, la fuerza sin formano, era un ídolo. Era un mecanismo. Una puerta. Una herida abierta entre dos mundos. Los caballeros que sobrevivieron no eran soldados intentando salvar su vida. Eran guardianes intentando salvar la frontera. Cada testigo que vio su paso por aldeas remotas describió la misma escena. Hombres agotados, silenciosos, siempre viajando de noche, siempre evitando los caminos principales, siempre protegiendo algo envuelto en tela gruesa. Algunos decían que era un cofre, otros un bulto alargado. Otros juraban haber visto la tela moverse ligeramente, como si respirara. Pero algo más inquietante se repetía en esos testimonios. Cuando alguien se acercaba demasiado, los templarios no levantaban la espada. Levantaban la mano. Un gesto antiguo. Un gesto de advertencia, no de amenaza. Un gesto que decía: este camino no es para ti. El rastro del éxodo se vuelve más claro cuando abandona Francia. Los fugitivos se dividieron en dos grupos. Uno tomó la costa, posiblemente hacia la península ibérica o hacia Portugal,
donde la orden sobreviviría bajo nuevos nombres. El otro grupo siguió hacia el norte, adentrándose en tierras inestables, desoladas, quebradas por la guerra y la política. Ese camino conducía a un lugar donde la Iglesia no tenía autoridad, un territorio donde la sombra tenía tanto derecho como la luz. Ese lugar era Escocia. Escocia del siglo XIV no era solo un país en guerra. Era una tierra que conservaba fragmentos de mitología celta, tradiciones de umbral, supersticiones antiguas que hablaban de lo que existe entre dos realidades. Una tierra donde los espíritus de piedra, los guardianes del bosque y los seres del crepúsculo no eran cuentos, sino advertencias. Robert de Bruce, rey guerrero, excomulgado, enemigo declarado de Romano, tenía obligación de entregar fugitivos al poder papal. Y según leyendas posteriores, tampoco tenía interés en interferir con asuntos que él mismo consideraba más antiguos que cualquier reino. Los templarios llegaron a Escocia como exiliados, pero la tierra los recibió como herederos. Escocia estaba llena de piedra, de menhires, de círculos, de construcciones antiguas cuyos orígenes nadie podía explicar del todo. Era una tierra acostumbrada a guardar secretos. Los fugitivos encajaron allí como sombras que regresan al lugar del que partieron. La batalla de Bannockburn, en 1314, es uno de los episodios más extraños de la historia militar medieval. No por la victoria, aunque improbable, sino por las crónicas que mencionan un grupo de jinetes desconocidos que cargó en el momento decisivo. Los describieron como figuras silenciosas, cubiertas de armadura pesada, sin estandartes, sin gritos de guerra. Cargaron una sola vez, con precisión quirúrgica, rompiendo la formación inglesa en un punto donde ninguna carga normal habría funcionado. Algunos ingleses dijeron que sus ojos brillaban como metal al amanecer, otros que sus caballos no producían sonido al galopar, otros que desaparecieron tan rápido como aparecieron. No hay forma de probarlo, pero tampoco hay forma de descartarlo. Los templarios eran caballeros, eran estrategas, eran la élite militar de su época. ¿Por qué no habrían intervenido en la única tierra que les ofrecía refugio? Lo significativo no es si ayudaron a ganar la batalla. Lo significativo es que desaparecerían inmediatamente después, como si la guerra hubiese sido solo un puente hacia su verdadera misión. Después de Bannockburn, Escocia vivió un periodo de relativa calma. Y fue durante esos años cuando comenzó a formarse una red de hermandades entre artesanos, constructores de catedrales, albañiles especializados, hombres capaces de dominar la geometría sagrada, las proporciones, el peso de la piedra y la luz. Estos gremios no eran religiosos, no eran militares, no eran políticos, pero tenían algo que las otras organizaciones no tenían: acceso, movilidad y discreción absoluta. Trabajaban en castillos, templos, fortalezas. Viajaban de ciudad en ciudad sin levantar sospecha. Eran considerados indispensables. La pregunta inevitable es: ¿por qué los templarios fugitivos habrían elegido mezclarse con artesanos? La respuesta es más profunda de lo que parece. La geometría no es solo arquitectura. Es lenguaje. Es mito. Es símbolo. Antes de que existieran las religiones, existían los patrones. Círculos, triángulos, pentagramas, proporciones que se repetían en la naturaleza, en el agua, en las constelaciones, en la anatomía humana. Los templarios lo sabían. Los constructores también. Ambos entendían que hay estructuras visibles y estructuras invisibles. Los templarios heredaron un símbolo que desafiaba toda lógica. Los constructores
heredaron una ciencia capaz de ocultar ese símbolo dentro de formas aparentemente inofensivas. El encuentro entre ambos mundos era inevitable. Manuscritos escoceses del siglo XV, raros, fragmentados, mencionan figuras misteriosas que visitaron logias remotas para transmitir enseñanzas no religiosas o políticas, sino internas. En uno de esos textos se afirma que los visitantes hablaban de algo llamado la unión del doble. No se referían a un dios, no se referían a un demonio, se referían a un principio. El principio de que la verdad no existe en la luz ni en la sombra, sino en la intersección. Para los templarios, ese principio era una herida. Para los constructores, era una herramienta. Y para la Iglesia, era una amenaza absoluta. Porque un hombre que se entiende a sí mismo en todas sus partes, oscuras, luminosas, contradictorias, se vuelve inmune al control. A medida que las logias se expandieron, ciertos símbolos comenzaron a aparecer en su iconografía. Estrellas de 5 puntas, columnas dobles, espejos pulidos, círculos incompletos y, en casos raros, un pedestal sin figura encima. Este último detalle es el más inquietante. No representaba el objeto, representaba su ausencia, como si la nueva hermandad recordara no lo que había sido visto, sino lo que había sido llevado. Durante siglos, el símbolo sobrevivió como un eco, como una sombra silenciosa escondida entre la arquitectura sagrada y la arquitectura civil. Pero a veces, solo a veces, reaparecía con más claridad. Esto ocurrió en el Renacimiento, una época obsesionada con la luz, pero perseguida por sus sombras. En Italia, en Alemania o en Francia, surgieron alquimistas que intentaron reconstruir el antiguo ritual templario. No por poder, sino por comprensión. Creían que la materia y el espíritu eran dos reflejos de una misma ecuación, y que ese símbolo, el símbolo sin nombre, era la clave de esa ecuación. Un alquimista escribió: «Lo que buscamos no está afuera. Lo que vemos afuera es solo reacción». Otro afirmó haber visto una cara que no era cara, sino una tensión entre dos mitades. Otro confesó que la figura lo observaba no desde el espejo, sino desde la parte de sí mismo que no conocía. Esta es la clave de todo. El símbolo no representa algo. El símbolo despierta algo. Por eso sobrevivió. No porque lo veneraran, no porque lo temieran, sino porque lo reconocieron. Y reconocer algo es permitir que exista. Los siglos avanzaron. Las logias se volvieron fraternidades. Las fraternidades se volvieron sociedades. Y las sociedades se volvieron pilares invisibles de la cultura europea. Pero el símbolo jamás recuperó una forma sólida. Ya no era necesario. Había aprendido a desplazarse de otra manera. A través de las ideas, a través de las mentes, a través de los sueños. La figura dividida, mitad luz, mitad sombra, comenzó a aparecer en manuscritos esotéricos como si se filtrara desde un pasado que nunca ocurrió linealmente. Se sentaba siempre sobre un pedestal. Nunca tocaba el suelo. Siempre observaba. Nunca alaba, nunca hablaba. Era una advertencia. Era un recordatorio. Era un espejo. En el siglo XVIII, el ocultista francés Eliphas Lévy afirmó que la imagen que dibujó no era invención suya. Dijo que la vio en sueños, y que en esos sueños la figura no lo miraba con ojos, sino con intención. Una intención que no venía de afuera. Venía desde dentro de él. Esto coincide con todo lo anterior.
el símbolo no es una entidad. Es una frontera entre la percepción y lo percibido, entre el recuerdo y la imaginación, entre la identidad y la sombra. Quien lo ve, se ve. Quien lo teme, se revela. Quien lo enfrenta, se transforma. Por eso los templarios lo protegieron. Por eso la Iglesia lo destruyó. Por eso los constructores lo ocultaron. Por eso los alquimistas lo buscaron. Porque el símbolo no es una cosa. Es un proceso. A finales del siglo XIX, la Iglesia volvió a reaccionar con fuerza. Publicó documentos condenando el retorno del doble, la antorcha falsa, la iluminación invertida. Pero sus palabras eran crípticas. Casi nadie sabía a qué se referían exactamente. Los únicos que entendieron fueron los que habían heredado, sin saberlo del todo, los ecos del antiguo ritual templario. La Iglesia no temía magia. No temía herejía. No temía demonios. Temía autonomía. Temía un conocimiento que no podía controlar. Un espejo que no podía romper. Un símbolo que no necesitaba institución para existir. Porque el verdadero enemigo de cualquier poder absoluto es simple. Un individuo que se comprende a sí mismo. En el siglo XX, el símbolo migró nuevamente. De los manuscritos a la mente. Personas sin conexión entre sí reportaron sueños con una figura sentada sobre un pedestal. Sueños donde una luz azul ardía sin quemar. Sueños donde se escuchaba un susurro sin idioma. Sueños donde no se veía un rostro, sino un reflejo. Psicólogos los llamaron arquetipos. Historiadores, coincidencias. Antropólogos, resonancias culturales. Pero todos pasaron por alto lo esencial. Los sueños no coincidían en forma. Coincidían en intención. Era como si algo se filtrara desde un espacio más profundo. No para comunicarse, no para manipular, sino para despertar. Despertar la misma pregunta que los templarios enfrentaron bajo tierra, frente al pedestal negro. ¿Qué parte de ti no quieres ver? Porque el símbolo, desde su origen, es eso. Una confrontación. Una fractura. Un umbral. Y la pregunta que la humanidad ha esquivado durante siglos es la más simple y la más peligrosa. Si el símbolo es un espejo, ¿qué ocurre cuando entiendes lo que refleja? Algunos se rompen, otros se pierden, algunos se rehacen, otros se transforman en algo que no puede ser descrito. No porque el símbolo actúe sobre ellos, sino porque ellos actúan sobre sí mismos. El símbolo solo observa, solo revela, solo abre. Lo que atraviesa este umbral ya es responsabilidad de quien lo mira. Esta es la segunda parte del viaje. La parte donde el símbolo abandona la piedra y entra en el alma. La parte donde el silencio se vuelve lenguaje. La parte donde la sombra se convierte en guía. En la tercera parte nos adentraremos en el terreno más peligroso. Los experimentos alquímicos, los documentos sellados, los testimonios prohibidos y el motivo por el cual ciertos archivos europeos continúan cerrados al público hasta hoy. Porque algunas puertas no deben abrirse, y otras ya están abiertas. La historia se fragmenta cuando intenta acercarse demasiado a lo invisible. No porque lo invisible se resista, sino porque la mente humana no está diseñada para sostenerlo. Lo que ocurrió después del resurgimiento del símbolo, entre alquimistas, sociedades secretas, testimonios prohibidos y sueños compartidos por personas que jamás se conocieron, no encaja en ninguna narrativa lineal. No es una secuencia, no es una cronología, es un eco. Un eco que comenzó como susurro,
que se volvió vibración y que ahora, siglos después, se presenta como una presencia silenciosa detrás de la cultura moderna. La tercera parte de este viaje es la más peligrosa. Porque aquí no hablamos de templarios, ni de exilios, ni de logias. Hablamos de la erupción interior, del punto donde la conciencia humana roza un borde que no sabe nombrar. Hablamos del pacto, no aquel que los historiadores creen que fue firmado con un demonio, sino el pacto más temido de todos, el pacto con la verdad. Con el paso de los siglos, el símbolo migró desde la piedra hacia la mente humana. Al principio en rituales secretos, luego en manuscritos, después en arte, y finalmente en aquello que la ciencia moderna se rehúsa a considerar, la arquitectura del sueño. Pero antes de llegar a ese punto, debemos descender a un período donde la humanidad estaba obsesionada con lo invisible, la era de la alquimia. Los alquimistas no buscaban oro, buscaban transformación. Buscaban entender qué ocurre cuando el límite entre materia y espíritu se disuelve. Buscaban aquello que los templarios encontraron bajo tierra, la unión de los opuestos. Para ellos, el mundo no estaba compuesto de sólidos y líquidos, sino de tensiones, de correspondencias, de reflejos. Por eso, cuando encontraron fragmentos sobre el símbolo doble, no en textos oficiales, sino en anotaciones marginales, en símbolos trazados al azar, en referencias veladas, supieron que no estaban ante un mito. Estaban ante una herramienta que podía romperlos o reconstruirlos. Uno de los testimonios más antiguos proviene de Venecia, donde una fraternidad conocida como la Pietra Nera, la Piedra Negra, intentó replicar el ritual templario. El proceso era simple y devastador a la vez. Un círculo dibujado con sustancias volátiles, un espejo de obsidiana, una frase susurrada en una lengua que nadie sabía traducir, y el silencio absoluto. Lo que ocurrió esa noche quedó registrado en un documento sellado durante 3 siglos. El espejo comenzó a vibrar. Una vibración suave, rítmica, como si respirara. Luego aparecieron pequeñas lenguas de fuego azul que no ardían, flotando sobre el círculo. No había calor. No había movimiento de aire. No había explicación física. Uno de los testigos escribió: «Lo que vi no tenía forma, pero tenía intención». Otro: «Nos observaba, pero no desde el espejo, desde la parte de nosotros que evitamos mirar». 3 miembros abandonaron la ciudad esa misma noche. Nunca regresaron. En Praga, un alquimista anónimo dejó un grimorio aún más inquietante. En él describe una experiencia llamada Solbum, un intento de comprender no el símbolo como objeto, sino como proceso mental. Dibujó el círculo, encendió las velas, colocó el espejo, susurró la frase. La superficie negra comenzó a ondular como agua. Pero el agua no piensa, no decide, no responde. Esto sí. El alquimista escribió: «Mi reflejo se dividió en 2. Uno era yo, el otro era algo que pensaba como yo, pero no era yo, y ambos me observaban». En ese momento, comprendió que el espejo no mostraba el futuro, ni el pasado, ni un ser externo. Mostraba la fractura que todos llevamos dentro. Se desmayó. Quemó el espejo al amanecer. Dejó el laboratorio para siempre. En París, otro documento, clasificado por el Estado durante más de un siglo, describe un experimento que salió mal. Un alquimista veterano, incrédulo ante las historias de Venecia y Praga, decidió demostrar que todo era mentira. Sus colegas lo observaron desde los bordes del círculo.
El hombre susurró la frase. El aire se espesó. Las velas se apagaron sin viento. El espejo produjo un sonido leve, como el latido de un corazón encapsulado detrás de una membrana de piedra. Los testigos vieron una silueta formarse lentamente dentro del espejo. No era un rostro. No era un demonio. No era un ángel. Era una vibración con forma de intención. Cuando el alquimista intentó dar un paso atrás, no pudo. No porque algo lo sujetara, sino porque algo dentro de él respondió. Gritó. Cayó al suelo. Comenzó a repetir una palabra que nadie conocía. Ilau, Ilau. Vivió, pero jamás volvió a entrar en una habitación con espejos. Los historiadores modernos dicen que estos relatos son exageraciones. Los científicos dicen que son alucinaciones. Los psicólogos dicen que son manifestaciones del inconsciente. Pero todos ignoran la coincidencia más inquietante. ¿Ninguno de estos experimentos usaba la misma frase? Ninguno usaba la misma herramienta. Ninguno seguía el mismo orden ritual. Ninguno tenía las mismas creencias. Y aún así, las experiencias eran prácticamente idénticas. Eso no es casualidad. Es resonancia. La resonancia de un símbolo que nunca perteneció a un tiempo específico. Un símbolo que exige confrontación. Un símbolo que no necesita ser invocado porque ya habita un lugar más profundo. La frontera entre la percepción y el yo. Para comprender esta resonancia, debemos ir más allá del mundo físico y entrar en el terreno más delicado, el terreno de la metaconciencia. La mente humana no es una línea, es un espejo. Un espejo compuesto por capas: memoria, deseo, trauma, aspiración, imaginación, negación. Cuando un hombre, sea templario, alquimista o soñador moderno, mira ese símbolo, no ve una figura externa. Ve la frontera de sí mismo. Eso explica por qué algunos se transforman, por qué otros se rompen, por qué algunos se obsesionan, y por qué otros huyen sin volver la vista atrás. El símbolo no es un visitante, es un reflejo. Y los reflejos pueden destruir más que iluminar. A medida que el símbolo se infiltraba en la psique humana, algo curioso ocurrió. Dejó de necesitar rituales. Dejó de necesitar espejos. Dejó de necesitar círculos. Incluso dejó de necesitar guardianes. Comenzó a aparecer espontáneamente, a través del arte, a través de sueños, a través de intuiciones que cruzaban océanos sin explicación, a través de movimientos culturales que no se conocían entre sí. A finales del siglo XIX y principios del XX, personas en distintos continentes comenzaron a reportar sueños idénticos. Sueños de una figura sentada sobre un pedestal, una antorcha entre cuernos, un rostro dividido verticalmente, luz a un lado, sombra al otro. Un susurro sin idioma. Una vibración que no provenía del sueño, sino de la conciencia detrás del sueño. Los psicólogos los llamaron arquetipos. Los historiadores, herencia cultural. Los teólogos, tentación. Nadie quiso aceptar la posibilidad más simple: que los sueños no provenían de un inconsciente colectivo, sino de un eco que había estado viajando durante siglos. Un eco que despertaba solo cuando encontraba una mente dispuesta o fracturada para escucharlo. A comienzos del siglo XX, durante el auge de la psicología profunda, algunos investigadores se toparon con un patrón inquietante. Pacientes sin contacto entre sí describían visiones internas similares a las visiones templarias. Una presencia que no tenía forma, pero sí intención. Un espejo que mostraba no el reflejo físico, sino el reflejo emocional. Una energía que no atacaba ni protegía,
sino que revelaba. Uno de estos psicólogos escribió en su diario: «He llegado a creer que el ser humano teme más a su interior que al exterior. Por eso ha inventado demonios, para no admitir que lo monstruoso no está afuera». Ese diario nunca se publicó. Mientras tanto, la Iglesia, ya debilitada, volvió a emitir advertencias vagas sobre el doble, la antorcha falsa, la sombra iluminada. Nunca mencionaban su origen. Nunca explicaban su significado. Solo pedían evitarlo. Los fieles no entendían. Las autoridades locales no entendían. Pero los documentos no iban dirigidos a ellos. Iban dirigidos a las sociedades que heredaron los antiguos rituales. Porque la Iglesia seguía temiendo lo mismo que temía en 1307. El conocimiento sin intermediarios. La introspección sin penitencia. La verdad sin institución. El símbolo, ese espejo, esa presencia encarnaba un peligro fundamental. No necesitaba religión. No necesitaba estructura. No necesitaba permiso. Solo necesitaba ser visto. El símbolo no sobrevivió por fe. Tampoco por culto. Ni por creencia. Sobrevivió porque resonaba con algo que el ser humano lleva dentro desde antes de la historia escrita. La dualidad. La división. La tensión entre lo que somos y lo que negamos ser. Los templarios lo enfrentaron. Los constructores lo ocultaron. Los alquimistas lo buscaron. Los soñadores modernos lo recibieron sin querer. Pero ahora llegamos al punto final. El punto donde debemos formular la pregunta que todos temen. ¿Es el símbolo una entidad? ¿Es una idea? ¿O es un espejo? La respuesta es más inquietante que cualquiera de esas opciones. El símbolo no existe. Y, sin embargo, siempre ha estado aquí. El símbolo no es algo que se encuentre. Es algo que despierta. Despierta cuando una mente se inclina hacia su propia sombra. Despierta cuando una institución intenta controlar lo incontrolable. Despierta cuando una sociedad niega aquello que teme reconocer. Y cuando despierta, no ofrece respuestas. Solo abre la puerta para que cada individuo enfrente su propio abismo. Ese fue, según muchos investigadores modernos, el pacto real que los templarios hicieron. No un pacto con un demonio, ni con un dios, ni con un artefacto. Un pacto con la verdad que no pide obediencia sino valentía. La verdad que no divide el mundo en bien y mal, sino en luz y sombra coexistiendo en cada ser humano. El pacto que nunca se rompió. Porque no puede romperse. Porque no fue firmado con sangre ni con fe, sino con experiencia. Una experiencia que transforma, que desarma, que destruye la mentira interna para revelar la verdad externa. Por eso, el símbolo sigue apareciendo. En arte, en política, en movimientos culturales, en sueños, en visiones, en inquietudes que no saben nombrarse. Porque el símbolo no busca ser comprendido, busca ser recordado. Recordado cuando el ser humano se acercó demasiado a la sombra. Recordado cuando intentó huir de sí mismo. Recordado cuando sus instituciones intentaron controlar la conciencia. Recordado cuando la historia quiso enterrar lo que no podía destruir. Recordado cuando un grupo de caballeros, en una cámara subterránea, sintió por primera vez que lo que estaban mirando, los miraba de vuelta. Ahora, al final de este viaje, queda la pregunta más peligrosa. Si el símbolo es un espejo, ¿qué parte de ti intenta recordar? ¿La parte que temes? ¿La parte que niegas? ¿La parte que perdiste? ¿O la parte que siempre estuvo esperando despertarse?
Algunos dicen que nada cambia después de verlo. Otros dicen que todo cambia. Pero la verdad es más extraña. No cambia lo que eres, cambia lo que ya no puedes ignorar. Porque una vez que abres la puerta, no se cierra por completo. Nunca. Mira a tu alrededor, a los símbolos modernos, a las arquitecturas, a las películas, a las modas, a las creencias populares. Todo está lleno de sombras disimuladas detrás de luces. Todo está compuesto por dualidades maquilladas de transparencia. No es coincidencia, es herencia. El símbolo no pertenece al pasado, pertenece al presente, a este mismo instante, a este mismo espectador, a esta misma respiración. No está oculto bajo cámaras subterráneas, no está encerrado en grimorios, no está atrapado en espejos. Está esperando en la frontera más vulnerable de todas, la frontera dentro de ti. Lo que decidas hacer con este conocimiento, con este eco, con este reflejo, define si la puerta se queda entreabierta o si decides atravesarla. Pero sea cual sea tu elección, recuerda, el pacto nunca fue enterrado, nunca fue negado, nunca fue roto. Sigue existiendo, ahora, aquí, en esta mirada que intenta comprenderlo. Y ahora que lo has visto, ya no estás solo frente a él, ni él está solo frente a ti. Si este archivo resonó en ti, si algo de lo que escuchaste encendió una inquietud, si una sombra pareció familiar, te invito a seguir explorando conmigo. Suscríbete a ArchiveX, deja tu comentario y acompáñame en el próximo expediente. Porque aquí, en este canal, la historia prohibida nunca se cierra.